Feliz año 2023 a todos y bienvenidos de nuevo a Ya Puestos, este podcast que ha tenido una pausa, que no avisé en su día, por ello os pido disculpas, pero bueno, en cualquier caso estamos aquí y por supuesto con ganas de continuar. Y también a dar un pequeño aviso parroquial, y es que como sabréis, algunos, no muchos, estabais conectados al canal de Ya Puestos en Telegram, ¿no? Desde donde yo hacía pues, los avisos y desde donde se podían comentar los episodios y tal. Dicho eso, hoy estoy grabando día 9, estoy publicando día 9 de enero, bueno, pues hará, allá por el 5 así, avisé, un poquito antes quizá, el 6, avisé de que ese canal iba a cerrarse porque al final el canal de Telegram de Ciencia o Ficción ya admite dentro de él otros canales, es decir, el grupo de Ciencia o Ficción ya admite canales dentro, lo que ya hemos comentado de una de las nuevas características de estos sistemas de mensajería, y dentro de ellos pues uno de los canales es Ya Puestos, y como corresponde, pues lógicamente, ahora a partir de ahora los avisos y los comentarios que queramos hacer referentes a este podcast, al cual os insto que os comuniquéis y que participéis, bueno, pues están ahí dentro del canal de Ciencia o Ficción. Es muy fácil entrar, es t.me/ciencia o ficción. Tan sencillo como entrar a ese canal, y ahí pues tendréis a todos los de la red de podcast, algunos más random que ha hecho Ángel, y por supuesto pues el de Ya Puestos, que es al que os insto al que entréis y participéis. Dicho eso, hoy os voy a hablar un poquito de cómo me entretengo yo en tema de audio con un teléfono móvil, es decir, con mi dispositivo de bolsillo, qué es lo que yo uso, qué es lo que yo gasto para hacer de mi sistema pues un sistema de entretenimiento total. Y esto, ¿por qué viene? Bueno, pues muy sencillo. Yo, como sabréis, y es normal porque lo he dicho, y además este podcast está en ese formato, que es formato podcast, lógicamente, bueno, pues yo consumo mucho podcast, y estas navidades, pues por lo que sea, básicamente pues porque estoy haciendo mucho deporte últimamente y lo consumo mucho, además a 2x, 2,2x concretamente, sé que algún podcaster de la red Ciencia o Ficción me defenestrará por esto, pero bueno, en cualquier caso es cierto, lo hago a 2.2x, o sea que consumo mucho y muy rápido los podcasts. Me entero de todo lo que dicen, ¿vale? Si no, no tendría ningún sentido que lo hiciera. Y se ha dado la circunstancia estas navidades, entre el deporte, los desplazamientos en coche y el tiempo que escucho yo podcast y hago tareas de casa o lo que corresponda, pues que me he quedado sin ellos y estoy suscrito a un montón. No recuerdo tantos, pero vamos, supera la 50 de podcasts diferentes. Dicho eso, bueno, pues me he quedado sin ninguno que escuchar. De hecho, ahora mismo tengo pendientes de escucha nada más 2 horas 7 minutos, que eso, traducido a 2.2x, es 1 hora de escucha. Y 1 hora de escucha es la mitad de lo que consumo en un día. Así que mañana volveré, cuando salgan los podcast dailies, el Ya Puestos, el Orbitagrana, todos los que yo estoy suscrito, pues estos podcasts me quedaré otra vez sin escuchar, salvo que ya de repente pues empiecen todos a publicar a cholón, que es lo que necesito. Entonces, he pensado, si yo me quedara sin podcast, que para mí es el 90% de mi consumo de entretenimiento en formato audio en mi dispositivo móvil, ¿qué es lo que haría? Y claro, estos son problemas de primer mundo, porque, punto uno, en fin, que me entretengan o no, pues no es un tema importante, pero en cualquier caso yo me entretengo mucho con el tema audio. Por tanto, los podcasts para mí es el máximo consumo. Además, yo, antes de boom de los podcasts, antes de que existieran programas, yo ya escuchaba podcasts, me los descargaba en MP3 y lo escuchaba. Te estoy hablando del año 2008, 2007, que teníamos el Fuera de mi podcast antiguo, que Ángel participó en él en bastantes. Después tuvimos una versión 2.0. Bueno, pues yo me bajaba podcasts como Emilcar Podcast, o me bajaba también el Necesito un arma, que eso es mítico, creo que ya ni existe, Café Log, todo eso yo me lo descargaba en MP3 y lo hacía. Y ahora, pues lógicamente hay podcasters que se dedican a encontrar los podcasts a los que te has suscrito, te los descarga y te los pone, para mí esto es fundamental, en una lista de escucha, uno detrás de otro con la prioridad que yo le haya marcado, pero en cualquier caso lo pone, vale. Entonces, teniendo en cuenta que mis precedentes son esos, antes de eso yo escuchaba mucho la radio, escuchaba sobre todo pues sintonías de música, porque por aquella época yo era un adolescente, básicamente, entonces yo escuchaba mucho de música, ahora no, ahora escucho mucho más de noticias, y bueno, pues yo vengo eso, de formato audio. La radio, después pasé a los podcasts. Entonces, si yo me he limitado a eso, o prácticamente me he limitado a eso, porque es cierto que lo que es música en sí, en streaming yo prácticamente no consumo, y eso que tengo, por ejemplo, YouTube Music, lo tengo pagado, pero lo tengo básicamente porque me incluye también el YouTube sin anuncios. Yo música consumo prácticamente nada, muy poco, muy de vez en cuando a lo mejor en un momento necesito un poquito de energía, pues me pongo música así cañera para venirme arriba, pero excluyendo la música, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues cuando me quedo sin podcast es muy sencillo, vuelvo a mis orígenes. ¿Cuáles son estos? Pues la radio. ¿Pero qué pasa ahora? Que como sabéis, todos los dispositivos, sobre todo los de gama alta, paradójicamente, son los que ya no te incluyen un jack 3,5, por tanto no tienen antena y además no tienen programa de radio, que la mayoría de los móviles Android de gama media y gama baja, pues tienen su jack y tienen su reproducción de radio FM, no un programa que de internet te coge la señal y entonces te pone la emisora de radio con un delay de fácilmente 10, 15, 20 segundos. No, la radio normal y corriente. Pero claro, yo lo que tengo ahora mismo es un móvil de gama alta que no tiene esto. Paradójicamente, como digo, estos son los que no lo tienen.
Vale, pues entonces lo que tengo que consumir obligatoriamente, aunque para mí sea un problema, son programas que a través de internet pues te permiten escuchar radio. En este caso, yo en Android escucho uno que se llama Replayo, ¿vale? Replayo es un programa que funciona bastante bien, Replayo Radio, y que me permite escuchar pues emisoras de cualquier sitio, aunque yo al final mi consumo básicamente son 3-4 emisoras, no tiene más historia. Pero también esto para mí es un problema, porque como sabéis, soy un gran aficionado a, bueno, pues a mi equipo de fútbol, al Real Murcia, y yo muchas veces pues tenía la costumbre de ponerme y escuchar la radio en directo mientras que desde el estadio estoy viendo el partido. Y eso es un problema, porque si tengo un delay, aunque sea de 4 o 5 segundos, pues ya la experiencia se ve muy fastidiada. No me es útil. Así que esto es una cosa a la que he tenido que renunciar. Es uno de esos sacrificios que haces por tener móviles de cierta calidad. Si tuviera un móvil de menos calidad, paradójicamente, es que esto lo digo, he insistido en la palabra paradójica porque es verdad, pero vamos, si tuviera un móvil más barato y de menos calidad, pues podría escuchar esto, que es una cosa que a mí me llena mucho. Bueno, en cualquier caso, como estoy hablando solamente del tema de consumo, por orden, como ya he dicho, primero podcast, después radio, y después, bueno, pues hace no mucho existió la moda, ya lo sabéis, de programas de radio en stream, bueno, de radio, de charlas en streaming. Todo esto se vio acrecentado con el auge de un programa llamado Clubhouse, que ahora prácticamente no ha quedado en nada, donde gentes que aficionados a ciertas temáticas en concreto se reúnen en torno a ese tema y entonces ahí generan una conversación. Es un programa que a mí en su día me gustó mucho, pero sí que es verdad que al final todos los temas que salían estaban focalizados en marketing online, en temas de cripto y en redes sociales, básicamente, y en publicidad. En eso se centraban todas las conversaciones. Y al final todo eso, pues evidentemente cayó por su propio peso, aunque, como digo, tuvo un auge tremendo, un auge que yo en su momento lo vi desproporcionado y evidentemente pues obligaba, quizá hasta con cierta presión social, a entrar a escuchar. Esto tuvo respuesta y es Twitter Spaces. Twitter Spaces, como ya lo he comentado muchas veces, pues es este tipo de contenido que a mí personalmente me gusta mucho más, pero sí que es verdad que creo que la aplicación lo tiene tremendamente mal gestionado, muy mal gestionado, porque para poder escuchar un Twitter Spaces tienes que tener la suerte de que uno de los que tú sigues haya iniciado ese chat o uno de los que tú sigues esté escuchando una conversación que te interese, y además tú tienes que estar conectado para ver que está conectado a eso, porque si no, no te enteras. Entonces, realmente esto no lo puedo meter o englobar dentro de este entretenimiento en audio. No lo puedo englobar porque tienen que darse una serie de circunstancias muy concretas para que yo pueda entrar a una sala que me interese y que me divierta. Que no digo que no suceda, que es que a veces sucede y puedo entrar, sobre todo, pues bueno, unos amigos míos que tienen un Spaces sobre el Real Murcia, que ellos ya han dicho claramente qué días publican, a qué hora publican, y entonces yo ese día, a esa hora, entro voluntariamente, pero no tiene sentido. Hay una aplicación que no sé si es heredera de Clubhouse, pero bueno, más o menos es similar, que se llama Stereo. Stereo es una aplicación que te permite, pues esto, una especie de red social, generar una conversación en torno a un mismo tema al que tú puedes entrar y escuchar que te puede interesar. Pero sí que es verdad que yo la tengo instalada, de vez en cuando he entrado y nunca me ha llamado la atención nada. Lo tiene todo bastante bien segmentado, es decir, puedes buscar temas deportivos, temas de política, temas de actualidad, temas de podcast, conversación libre, en fin. Pero al final, la sensación que yo tengo de esa plataforma es que se reúnen en torno a ella pues gente de una edad muy diferente a la mía, bastante más jóvenes. Yo tengo 38, no es que sea aquí un viejales, pero sí que es verdad que a lo mejor pues tienes a gente ahí de 17, 18 hablando de cosas que a mí realmente me interesan cero. Entonces, esta plataforma pues he tenido que ir excluyéndola un poquito porque realmente no generó conversación. Entonces, pese a que creo que debería potenciarse, pues, creo que Clubhouse lo hizo mal y que Clubhouse era la respuesta a todo esto. O, en su defecto, ahora teniendo en cuenta lo muy de capa caída que está, debería ser Twitter la que debería coger el testigo, pero en su aplicación al menos tendría que poner un sitio donde poder entrar y buscar conversaciones de Twitter Spaces en torno a un tema que yo busque, que no se den todas esas casualidades. Bueno, y luego también, ya para volver al tema principal de esta entrega, comentar que también estoy, por ejemplo, suscrito a un servicio de podcast de pago. En este caso, pues he estado en Audible y ahora mismo estoy en Podimo. No entro mucho a escuchar porque no hay temas que no hay podcast de temas que me interesen. Esto más bien lo consume mi cónyuge, que ella sí que lo escucha mucho y le interesa y lo está disfrutando mucho, por tanto lo estamos pagando gustosamente porque además es un servicio que no es caro y ahí puedes sacar pues también bastante conversación. De vez en cuando sí que te sale algún tema, algún podcast que sí que cuadra con tus intereses, pero claro, ya no es digamos un hilo infinito como puede ser Pocket Cast, donde yo escucho los podcasts que a mí me gustan y que me lo va ordenando. No es un hilo infinito, son cosas muy concretas, producciones que ellos pagan y que tienen otra forma de funcionar diferentes.
Y ya en este punto, pues os he comentado cómo me puedo entretener yo en formato audio con digamos, audio a demanda, cómo me entretengo yo con mi dispositivo móvil. En este caso es podcast, después radio, lo más tradicional. Esto se lleva a mi 99% de consumo, 90% al podcast, 9% radio, y luego ya pues tenemos el resto de redes sociales y, como no, pues los podcasts de pago, que ya tiene que darse una circunstancia muy concreta, porque, en fin, creo que eso es una cosa a la que habría que darle vueltas. Si al final Podimo o cualquier otro servicio como Audible o el que sea, se empiezan a sacar temas o muchos podcasts de temas muy diversos, entonces está bien, no solamente conversaciones entre dos personas, que parece que a eso se dedica un poco más Podimo. Y sobre todo, lo que creo, a lo que le tengo esperanzas, aunque últimamente creo que ni siquiera lo están intentando, en Twitter, a Twitter Spaces. Twitter Spaces sí que puede ser el futuro del consumo multimedia, de una persona aficionada a los podcasts como de casi cualquier otra persona, pero creo que no lo están sabiendo enfocar bien. Dicho eso, señores, pues nos escuchamos en el próximo Ya Puestos. Y hasta aquí Ya Puestos. Nos leemos en los canales de Discord de Ciencia o Ficción y en Twitter en Ya Puestos Pod. Hasta luego.